y llegó un momento en que explotó y empieza la teoría del origen del universo. ¿Quién le pide al anticristo pruebas? Ay del que se las pida. No, es infalible. Así lo ve todo el mundo. Y además nosotros hemos sido condicionados para ver eso así, que el anticristo es algo infalible. Así que esa ciencia materialista, esa ciencia que se nos entrega a través de los institutos estos educativos, es la ciencia del anticristo. La ciencia del anticristo ha inventado bombas atómicas, ha inventado armas mortíferas de toda clase. Nadie dice nada. Hay del que diga algo. Hay del que se lance contra la guerra, contra los planes de destrucción que tiene el anticristo. ¿Cómo se le mira? Ustedes saben muy bien. ¿Cómo se le mira a alguien que no esté a favor de las guerras? ¿Quién dice no más? Bueno, sí dicen por ahí, pero no más a qué. No más a qué. No más guerras. El anticristo se burla de eso. Si el anticristo ha inventado todas las armas para destrucción masiva de toda clase, el anticristo tiene el don de la ubicuidad. Hoy está sentado en la OEA, luego se sienta en la ONU, luego se sienta en el grupo de los 7. ¿Qué hacen esos señores allí? Todo eso son anticristos. La mente materialista, la mente dogmática. Entonces esa mente está imponiendo la destrucción, está imponiendo los planes bélicos, impone los sistemas de gobierno, los sistemas económicos. Nadie protesta. Cosas ridículas, por ejemplo, esa cuestión del capitalismo y del comunismo. Ridículo, pero de lo más ridículo. Pero cuando alguien dice, vea, esas son cosas ridículas, capitalismo. Y me decía una señora, ¿pero qué tiene de malo? ¿Cierto? ¿Qué hay de malo? Que inviertan, que lo otro, bueno, no tiene nada de malo. Que alguien venga aquí y compre una empresa, una multinacional compre una empresa y luego le ponga un sueldo de hambre a sus trabajadores, le niegue derechos humanos a diestra y siniestra. La gente no dice nada. Uno ha visto, por ejemplo, cómo le quitan a los trabajadores sus derechos. Nadie dice nada. Porque así lo dijo el anticristo. La gente dice, así lo dijo fulano de tal. Ese es el nuevo orden. Pero ese es el anticristo. Nosotros tenemos que mirar, pues, que todo, la educación, los sistemas políticos, las guerras las inventa el anticristo. La ciencia materialista. La mente materialista de nosotros. Lo vemos aquí en pequeño en cada uno de nosotros, ¿cierto? Cómo la mente se inventa una cosa para atacar, para, dijéramos, ocasionar toda esta discordia de los grupos. Ese es el anticristo. Entonces ustedes me han oído decir, el enemigo está infiltrado entre nosotros. Y lo que estoy diciendo es la carta de Juan. Está el enemigo de entre nosotros. El enemigo no es Pedro, ni José, ni Juan. El enemigo está dentro de nosotros. Somos nosotros el enemigo. Y el anticristo, cuando quiere destruir un grupo, lo destruye. Hemos sido testigos durante casi 35 años de esta acción del escepticismo, del materialismo, de la duda, de todo esos fanatismos
que hay en cada uno de nosotros. Ese es el anticristo. Claro que ustedes podrían decirme, yo no soy el anticristo, ¿cierto? Pero miren ustedes, en nosotros hay dos posiciones, la mística y el anticristo. Uno a veces está en un estado místico, dijéramos, haciendo una oración, pero observamos que alguien se está burlando de esa oración. Se burla. ¿Quién se burla de esa oración? El anticristo, la mente materialista de nosotros. La mente materialista le puede estar diciendo a uno en estos momentos que nos encontramos aquí en este lugar de la tierra, en Quito. ¿Y qué viniste tú a hacer aquí? A hacer estas bobadas, a hacer estas tonterías. Mira todo el dinero que te gastaste. Ese es el anticristo. Y nosotros tenemos una parte mística que hace esta labor. Pero hay una parte contraria, una mente negativa que se burla de esta labor. Tal vez ustedes, alguno de ustedes no sienta esa situación y por lo tanto, como no la sienten o no la observan, dicen, no, yo soy puro amor. Yo estoy haciendo estas labores por puro amor. Mentiras. Ahí está el anticristo en nosotros. Observémoslo, ahí está. Se está burlando de lo que nosotros estamos haciendo. Nos está insultando. Nos está diciendo toda clase de estupideces, pero que él cree que son sabiduría. Porque dice el anticristo, si nosotros lo que necesitamos es dinero y tú te lo estás gastando aquí. Mira cuánto te gastaste en esto, en aquello, en lo otro. Mira, casi tantos millones de pesos. Y necesitamos dinero. Y además estamos aquí para conservar una riqueza, tener riqueza. Y nuestros hijos, y nuestros nietos, y nuestro futuro, y esto y aquello. Vean esas dos posiciones de entre nosotros. El anticristo y el aspecto místico. ¿Cierto? Así que el anticristo está en nosotros. De la liga de Hermes sale de nuestra mente, sale de nuestra mente materialista, de la mente escéptica, de la mente que duda, de la mente atea, porque todo eso esa clase de mente están dentro de nosotros. Hay una mente en nosotros que duda. Duda de la ciencia real, la ciencia del Cristo, duda de esa ciencia. Duda, es escéptica. Esa es una cosa terrible que nosotros llevamos. Incluso si no lo podemos medir por porcentaje, el anticristo tiene un porcentaje sobre la ciencia del ser terrible. ¿Cierto? Entonces nosotros le rendimos culto al anticristo. Es más, cuando él habla, nosotros enseguida nos colocamos firmes. ¿Cuánta gente no se ha ido de aquí? Porque alguien le ha dicho esto es esto, esto es esto, y aquello y lo otro. Y se marchan, empiezan a dudar del grupo, empiezan a dudar de la gnosis, empiezan a dudar de la enseñanza. Nosotros hemos conocido gentes místicas, y ayer estábamos hablando de una cantidad de hermanos, dijéramos, altamente místicos. Pero ¿qué sucedió? Que se dejaron marear por el anticristo. ¿Por qué existen las guerras? Por el anticristo.
¿Por qué existe este combate entre las religiones, entre las naciones, por el anticristo? Eso lo ordena el anticristo para mantener a la humanidad distraída, para mantenerla dividida, las clases sociales, la situación del racismo, la situación de los partidos políticos, cosas ridículas, pero que nadie las abre, nadie las desglosa. Motivo, porque el anticristo ha ordenado que la humanidad se divida en clases sociales. El anticristo ha ordenado que se dividen en partidos políticos. El anticristo ha ordenado que la humanidad se divida entre pobres y ricos, entre negros y blancos, y así nos encontramos. ¿Quién dice algo? ¿Quién se puede lanzar contra el anticristo? Ay del que lo haga. Entonces, cualquiera de nosotros que se quiera salir del huacal, ahí le cae a picotazo el anticristo. Y ahí tenemos, ¿cómo vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué esto? ¿De aquello otro? Mira que la vida es tal cosa. Mira que tu futuro, ahí está el anticristo, con sus terribles y abominables garras, enterrándolas en nuestras carnes, devorándonos completamente, ¿cierto? Y como les decía, ya en la época de Juan se hablaba del anticristo y se decía que el anticristo había de venir y que eran muchos los anticristos. Algunas personas tratan de acomodar eso, ¿no? Que el anticristo es una cosa, un personaje que viene, pero ya Pablo, Juan lo estaba advirtiendo en su carta. Pablo también lo dijo: llegado la hora de la apostasía, el inicuo, ¿cierto? Este es el momento en que Pablo estaba hablando de él, el inicuo, el hijo de perdición, también lo llama Pablo. ¿Cuál es el hijo de perdición? Nuestra mente materialista, nuestra mente ateísta. Es el que nos pierde a nosotros, es el que nos destruye a nosotros. Haciendo un poco de historia, el anticristo viene de la época de los turianos. Los turianos fue un pueblo que se salvó de la gran catástrofe atlántica, del diluvio universal. Llegaron a salvarse. Eran magos negros terribles y se regaron por las tierras que sobrevivieron, que algunas se mantuvieron, otras surgieron, etcétera, etcétera, y se regaron. Magos negros, materialistas, ateístas, niegan al Cristo, odian al Cristo, odian todo lo que tenga sabor a divinidad, porque ese es el anticristo, eso que odia todo lo que tenga sabor a divino, y los turianos eran así. Ellos impusieron el culto a su dios, el dios Ahriman. Se establecieron en Persia. Desde Persia, lo que hoy es Irak, se extendieron por el mundo y empezaron a exportar esa doctrina. Entre ellos salieron los Baales. ¿Qué otros recuerdan ustedes que hemos hablado en conferencias anteriores? Bueno, muchísimos más. Escuelas que surgieron desde el fondo de la vida. De Mammón. La de Mammón. El dinero. Sí. El otro día estuvimos haciendo una lista de esas escuelas, ¿cierto? Recuerden ustedes. Muchas de esas escuelas están vigentes, están activas. Por ejemplo, esas escuelas que buscan a Dios afuera,
De Baal. ¿Cierto? Entonces esos turianos impusieron muchas escuelas, se regaron, y hoy se adora a esos falsos dioses, a esos elementos negativos, porque la gente, como no entiende estas cosas, piensan que los falsos dioses son el sol. Por ahí vi una lista de falsos dioses: el sol, la luna, Venus, todo eso de los dioses de la mitología griega, babilónica, egipcia, de Indoamérica. Eran los falsos dioses, los idólatras. Pero ¿cuáles son realmente los falsos dioses? Nuestros yoes, ¿cierto? La mente de nosotros. Ustedes no se dan cuenta cómo le rinden culto a la mente. Si la mente dice, me miró mal, ya lo dijo Dios. Ya Dios lo dijo y así es. Esa es la palabra de Dios. Que esa persona me engañó, y así vemos que nos engañó esa persona. No es por nada, pero me engañaste, y así vemos que la persona nos engañó. ¿Por qué creemos en eso? Por ese falso Dios llamado mente. Entonces los dioses falsos que nos hablan las religiones son nuestros yoes. Porque ¿qué es un yo? Un yo es una parte de la mente. Cada yo es una partícula de la mente. Por eso se dice que nosotros tenemos mente desintegrada, que el día que fabriquemos el cuerpo mental, ese día integraremos a la mente, pero que ahora mismo la tenemos desintegrada. O sea, nuestra mente está dividida y subdividida en miles de millones de partículas. Cada una de esas partículas realmente pues es un yo. Cada una de esas partes manásicas es un ego que hay dentro de nosotros. Y cada ego, cuando se expresa a través de nosotros, nosotros sentimos que está diciendo la verdad, y solamente la verdad. No dudamos de lo que diga un yo. Así es. Esos son los falsos dioses. Y esos falsos dioses se le rendían culto, y se le rinden culto actualmente. Pero los turianos nos enseñaron a la humanidad a rendirle culto. Por eso es que existe el alter ego. Es decir, lo ponemos en un altar. Nosotros, por ejemplo, nos creemos dioses infalibles, pero esa posición nunca la hemos estudiado a fondo. ¿Quién es el que se cree Dios? ¿Quién es el que se está creyendo Dios dentro de nosotros? El anticristo. Así que la hora de la gran apostasía llegó. El inicuo está gobernando al mundo. Así que lo que están esperando el anticristo, pues están despistados. Si el anticristo ya llegó hace rato y no viene de ninguna parte, está dentro de nosotros. Es la mente materialista. Esa mente que nos vuelve ateos, nos vuelve escépticos, nos llena de dudas. Porque hay muchas dudas. Hay muchas, el ateísmo no es uno solo, sino mucho ateísmo. Hay dioses que dicen, o sea, hay seres humanos que se creen dioses, que dicen, pues, yo no creo en Dios. Mas, sin embargo, cuando uno les platica a esa gente sobre algunos fenómenos metafísicos, esa gente guarda un silencio y un respeto. Esa es una clase de materialismo.
Hay otra clase de materialismo, entes que son católica, apostólica y romana, pero odian a los demás. Esa es otra clase de materialismo. Una vez un amigo saliendo de una catedral, me tropecé con él, estaba saliendo. Comenzamos a hablar sobre algún tema de la vida. Y de pronto pasó alguien en un vehículo y dijo el amigo, aquel que salía de la catedral, ¿qué no daría yo para ver a esa persona muerta? La quiero matar. Salía de una iglesia. Y le pregunté yo, ¿y tú qué religión practicas? Me dice, soy católico, apostólico y romano y no te quede duda. Ah, bueno. Esa es una forma de materialista. ¿Cierto? Y existe el materialista, aquel que marxista, leninista. ¿Qué es lo que quiere ese marxista-leninista? Unirse a la piedra, religarse a la piedra, a la materia. Odia la autorrealización, no quiere la autorrealización, la desprecia. Cuando uno le habla a un marxista-leninista sobre la autorrealización, le dice, retírate de mí, retírate, me produces asco. ¿Cierto? Odia cualquier cosa que le sepa a divinidad. Entonces hay muchas formas de materialismo, uno las ve dentro de nosotros, ¿cierto? Hay unas cosas que son muy espiritualistas en uno, muy místicas en uno, pero son muy pocas. Más son las formas materialistas que hay en uno, las formas idealistas, subjetivas, que se encuentran dentro de uno. Así pues, los ateos, enemigos del Eterno, los fanáticos de las religiones, aquellos que dicen que mi religión es la verdadera y la tuya es la mentirosa, aquellos que se creen dioses porque se sabe en la Biblia de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis, realmente esa es mente materialista. Pero dirá alguien, pero es que el que haya leído la Biblia, que también es materialista, claro que sí. O sea, una forma de materialista. Se cree más que el que ha leído la Biblia, ¿cierto? Que el que no ha leído la Biblia. Entonces, pues, comprendamos quién es el anticristo. A ustedes cuando le pregunten quién es el anticristo, ¿qué van a responder? La mente materialista. Que está en contra del Cristo. Todo lo que esté en contra del Hijo, todo lo que niegue al Hijo, todo lo que niegan al Cristo, son anticristo. Todos los que odian al Padre. Más, quiero decirle que no solamente es materialista aquel que diga abiertamente soy materialista. Si nosotros observamos todas las teorías evolucionistas, comenzando desde Darwin, pasando por Haeckel, por Engel y por todos esos secuaces de la mente negativa, ¿qué es lo que ellos buscan? Lanzarse contra cualquier concepto que le calme. Dicen, Adán y Eva, eso no existió. No saben cómo destruir al Génesis. No saben cómo, pero sí han inventado teorías para destruirlo. Dicen ellos que lo van a destruir. Las teorías darwinistas, pues, o evolucionistas. Ese es el anticristo, que no quiere saber nada de que el Logos creador hizo este universo. Imposible. No quieren saber eso. Lo niegan.
Y andan buscando, gastan millones de dólares haciendo excavaciones aquí, haciendo excavaciones allá, haciendo experimentos con la célula viva, haciendo experimentos con el cuerpo vital, y bueno, ellos dicen, vamos a destruir todo lo que tenga sabor a Biblia, a Ramayana, a Cábala hebraica. Vamos a destruir todo esto. Pero nadie le dice nada al anticristo. ¿Pero cómo? Si el anticristo lo establecieron dentro de uno, está establecido dentro de uno. Díganle usted a una persona, pero ¿no le parece a usted una perversidad crear una bomba atómica? ¿Cómo? Es progreso de la humanidad. ¿No le parece a usted una perversidad hacer una guerra? Dicen que allá en nuestro país se gastan millones de dólares diarios, donde la pobreza ha crecido en los últimos años devastadoramente. Díganle a los jefes de gobierno, a esa clase terrible de gobernantes, que se acabe la guerra. ¿Cómo? Lo tratarán uno de antipatriota, de enemigo del gobierno, etcétera, etcétera. Así que el anticristo está establecido en nosotros, solo hay que comprenderlo. Lo llevamos adentro. Cada vez que nos cae mal una persona, el anticristo la mente materia. Cada vez que nos lanzamos en contra de algo, de alguien, esa es la mente materia. Materialismo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a destruir esa mente materia, acabarla. Si seremos capaces. Bueno, vamos a